noches, amigos de Jalapeando, bienvenidos a este programa, un programa especial, un programa que la verdad me llena de orgullo porque estoy con un pariente otra vez y bueno, pues muy agradecida también con Abel, que estás aquí conmigo. Y hoy tenemos un tema, pues anduvimos aquí investigando, ya tuvimos un programa especial con los cronistas, con este grupo de hombres realmente que se han preparado y que se han involucrado tanto en la historia de Jalapa, de sus alrededores, y hoy, pues no está por demás decirlo, es otro programa igual de interesante. Hoy está con nosotros Daniel Méndez Vivanco. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel. Y bueno, pues hoy vamos a abordar un tema, Abel, por demás interesante, sobre un personaje emblemático en la historia, pues de nuestro estado, de Jalapa, de Huatusco sobre todo, y que ha hecho y ha dejado huella en cada lugar que estuvo, y sobre todo en cuestiones religiosas. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Daniel, buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida a Daniel, miembro del Consejo de la Crónica. Así es. Que este Consejo de la Crónica, que es de Jalapa, que más bien Consejo de la Crónica de Jalapa, que abarca un espectro más allá de Jalapa, desde luego, ¿no? Y este Consejo de la Crónica, estos miembros del Consejo de la Crónica, le han dado a Jalapeando un abanico de temas para que Jalapeando le lleve a usted, querido auditorio, una serie de temas, valga la redundancia, que permitan cumplir con ese nuestro objetivo, dar a conocer los aspectos de carácter histórico y cultural de Jalapa y sus alrededores. Por eso es Jalapeando. Sí. Y hoy gracias a Daniel, que Daniel es historiador y nos viene a hablar sobre una investigación que él está realizando sobre Francisco Campomanes. Francisco, sí. Y Francisco Campomanes, que además tenemos que hilarlo con el programa anterior de Jalapeando, que fue sobre el colegio preparatorio, y no está por demás adelantarme, me voy a adelantar, no está por demás decir que Francisco Campomanes fue uno de los personajes que forman parte de la historia del colegio preparatorio. ¿De qué manera quieres que la gente te conozca? Podríamos, tanto Tete y yo, a lo mejor no nos da tiempo el programa para leer una semblanza de todo lo que tú haces. Ya lo vimos cuando hablamos en el consejo con ustedes, miembros del Consejo de la Crónica, pero ¿de qué manera te gustaría que la gente te recuerde y te identifique a través de Jalapeando? Maestro, Daniel, muchísimas gracias, maestro Abel, le agradezco esa presentación, y a mi querida Tete, le agradezco muchísimo. A mi pariente, dice Tete, ¿no? Sí, muy agradecido de estar aquí en esa oportunidad que me dan de poder dialogar con relación a esta investigación que has mencionado, maestro, que tú también, Tete, y que me llena de responsabilidad y de orgullo, porque es una investigación que estoy fuertemente involucrado, y sobre todo de cara a la audiencia de ustedes, a la cual saludo con un gran respeto. Bueno, muy rápido en lo que se refiere a una semblanza mía, yo diría que tengo estudios, he realizado con el paso del tiempo estudios de pedagogía. Yo estudié pedagogía, estudié historia, tengo estudios de letras, tengo una especialidad por ahí en etimologías grecolatinas. Antes de estar en la universidad, estuve en el seminario donde realicé estudios de teología, que es mi fuerte, y la investigación histórica luego entonces es un quehacer que me apasiona, y que desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que yo estuviera ya en el ejercicio de la profesión, pues me ha llevado a este grado de involucramiento. Soy originario de Huatusco, Veracruz. Siempre he dicho que Huatusco es mi lugar de origen, pero Jalapa es mi lugar de adopción. Hay estudios por ahí de religiones comparadas, de historia de la Iglesia Católica. Fuertemente me ha gustado meterme al asunto de las investigaciones históricas,
en el ámbito religioso. ¿Por qué razón? Porque resulta que no hay mucho, sobre todo lo que se refiere al estado de Veracruz, no hay mucho de dónde escoger, y a la vez hay una historia apasionante en los antecedentes del estado de Veracruz, de cómo se fue configurando a la par de este proyecto de nación. En ese sentido, pues mi desempeño profesional ha sido tanto en la parte de gobierno como a nivel particular. En la parte de gobierno, pues en el ejercicio del magisterio he trabajado para la Universidad Pedagógica Nacional, para lo que es el subsistema de secundaria, para lo que es el subsistema de bachillerato. Son alrededor de 34 años de servicio. Vocación de historiador y de docente, Y de combinadas. docente, así es, y con mucha, en mi función como pedagogo, con muchos ámbitos ya manejados, que me dan una visión integral de la intensidad del pedagogo y fuertemente ligado con el aspecto histórico. Entonces ahí sería así muy rápido para no cansarlos y que tengan una idea, una referencia de lo que es mi profesión, mi ejercicio profesional, y ahora con mucho orgullo participando en el Consejo de la Crónica de Jalapa, y también estamos participando en una serie para TV+, que va ya en su tercera temporada, como ahora le llaman. ¿Y cómo se llama? Sí. Ilustres, los invito a que la estén viendo, pues, se llama Ilustres, Personajes de México. Entonces ahí está. Y bueno, algo que sí me permitiría y decirlo, y que quiero pedir la anuencia de ustedes, por favor, en esta semblanza, pues que los medios de comunicación me gustan mucho. Hay intervenciones en radio y televisión desde hace mucho tiempo, ha venido a la par del ejercicio de mi profesión, pero algo que sí quiero resaltar para honrar la memoria de mi querido amigo Jorge Saldaña, con quien colaboré alrededor de 13 años en su programa Sopa de Letras. Fue para mí un orgullo haber tenido la amistad de ese gran comunicador, lamentablemente ya fallecido, y pues y un gran aprendizaje, Daniel. Y en el aprendizaje. Daniel, cuando dices que estuviste en el seminario, quiero pensar que aspiraste a ser sacerdote, cumpliste con esa primera etapa de formación en el sacerdocio, que luego creo que lo sueltan un año a ver si de verdad tenían la fuerza, y algunos regresan y otros no. ¿Cómo es eso? Yo tuve que salir a la mitad, como a la mitad de eso. Me toca ahí tener una experiencia vivencial muy fuerte, sobre todo en esa experiencia de cuando se permitía, hubo un programa piloto de que los que teníamos esa inquietud pudiéramos ir a realizar estos estudios en una especie como de vacaciones de verano. Fíjense qué cosa tan interesante. ¿Estamos hablando en qué año? Pues estamos hablando del 73, 74, 75, por ahí. Recuerdo muy bien que nos dio el recibimiento el arzobispo Emilio Abascal y Salmerón, a quien tuve la fortuna de conocerlo, y yo tengo que salir a un poquito más de la mitad de eso, porque mi padre se opuso a que yo continuara en el seminario, porque tenía interés en que yo ingresara a la universidad, y digamos que pues entré en una especie de negociación con mi padre. Pero una crisis, más bien en una crisis existencial, ¿no, Daniel? Sí, porque a mí sí me hubiera gustado ser porque además sacerdote. los viejos de antes se imponían mucho, ¿no? Se imponían muchísimo. Se imponían. No quedaba más remedio que eso. Bien. Él me desbarató con un argumento cuando me dijo: dame la oportunidad de darte una carrera universitaria, porque me iría yo de este mundo preocupado, sabedor de que de repente te dieras cuenta de que no era tu vocación, y salieras y yo ya no estuviera para apoyarte. Cuando él me dice eso, y uno dependiendo de los papás, pues tuve que así era el asunto. Pero bueno, la fusión fue muy buena, porque se fusionó tu carrera con esa pasión y esa cuestión religiosa de alguna manera. Y me ligó con la pedagogía, que amo muchísimo, y con la historia. Excelente. La pregunta va en ese sentido, ¿no? Que finalmente esta experiencia fue lo que te permitió cohesionar todos esos elementos para ser
quien hoy es Daniel, yo creo historiador. Yo creo que eso explica, querido maestro, eso explica el por qué ando metido Claro. en estas temáticas. Historiador de los asuntos religiosos. Tete. Sí, no, y yo ya quiero entrar de lleno al tema porque estuve leyendo un poco sobre José Francisco Campomanes. Y bueno, aparte de que dicen que supuestamente era jalapeño, pero también vas a defender a lo mejor la postura de que era de Huatusco, no sé, ahí sí quiero que me ilustres. Y bueno, también fue un historiador muy importante. Digo, muchas veces pensamos que a lo mejor la religión o lo religioso o el ser sacerdote o monja, como que está un poquito no tan ligado a la preparación de una historia de como este personaje, que ya al final a lo mejor nos podrás también decir un poquito más, porque creo que también tiene un vínculo con nuestro apellido. Entonces eso también va a ser muy interesante saberlo, y sobre todo para mí. Entonces, ¿cómo es la vida de este personaje? ¿Cómo llega a tu vida? Es un sacerdote, bueno, llega a mi vida porque en primer término, pues, al ser huatusqueño, yo empiezo a involucrarme en lo que es la historia de la iglesia en Huatusco. Y si nosotros entramos al interior de la actual parroquia de San Antonio de Padua, que nada tiene que ver su construcción con la que le tocó llevar a cabo al padre Campomanes, entramos y nos colocamos exactamente en Huatusco, al interior de la parroquia de San Antonio, y nos colocamos al centro del altar, a mano izquierda, y vamos a ver una pared donde están todos los nombres de los sacerdotes que aparecen allí, desde el primero que hubo hasta el más reciente, todos sus nombres. Entonces yo veo, se me quedó grabado la primera vez cuando dijo 1820, José Francisco Campomanes, doctor José Francisco Campomanes, doctor y presbítero. Okay. Bien, entonces empiezo a escuchar las conversaciones en mi familia acerca de él, y eso me permite involucrarme. Y me voy dando cuenta que es un sacerdote ahora injustamente olvidado. Qué bueno que el Consejo de la Crónica me ha estado respaldando para apoyar esta investigación, y que se está tratando de reivindicar su imagen. Entonces yo me atrevería a decir, con todo respeto para los jalapeños, que aunque Jalapa se presume su última presencia, ya cronológicamente hablando, existencialmente hablando, su última presencia en este mundo, aquí en Jalapa, donde va a fallecer y donde es muy destacada su participación, pero yo me atrevería a decir que en Huatusco hay una etapa de producción intelectual muy fuerte, que lo lleva a elaborar y dejar para la posteridad este libro que tengo en mis manos, y que es un libro que habla sobre los inicios y el desarrollo de la independencia de México en aquella zona. El libro tiene el nombre de Historia de la Revolución para la Independencia Mexicana en San Antonio Huatusco. Establece el año 1826. Es una colección suma veracruzana que editó el licenciado Leonardo Pasquel, a quien también conocí y tuve la satisfacción de pues haber tratado con él, de haber conversado con él en su editorial Citlaltépetl. Y bueno, esto es lo que yo me atrevo a decir, que este trabajo hecho en Huatusco es lo que lo proyecta, lo que lo proyecta fuertemente. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo los sacerdotes recibieron una misión, una misiva de las autoridades superiores eclesiásticamente hablando, de que elaboraran a donde fueran un estudio de cómo se estaba dando el movimiento de insurgencia en nuestro país. Las autoridades de la colonia, del virreinato, pues era como una inquietud de investigación, a donde vamos a poder establecer allí una explicación acerca de por qué dieron esa instrucción, porque les preocupaba el movimiento de rebeldía de la insurgencia. Pero parece ser que vamos a ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa. El invitado se dio cuenta antes de nosotros, y como tiene experiencia en la comunicación, prácticamente le está mandando a un corte comercial. Nos vamos a una pausa, sí, y regresamos. Con Daniel. Muchas gracias. Perdón por eso. No, está bien. Está bien.
ya tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. Pues aquí nuestro invitado Daniel, que se dio cuenta que íbamos a una pausa, se quedó así con el pie en el estribo acerca de este importante tema. Estábamos un poco queriéndonos establecer en Huatusco para de ahí emerger hacia lo que es la historia de el maestro, el doctor y presbítero Francisco Campomanes. Y orador también. Y yo sin contradecir a Tete, cuando comentaba que digamos que no asociaba o no se asocia al presbítero con la historia, pues finalmente los presbíteros, los religiosos, son gente doctos y muy disciplinados, muy estudiosos, y esto viene también a reforzarse con lo que tú nos comentabas, Daniel. Había una misiva en donde se les pedía que dejaran constancia de lo que se estaba viviendo
en esa etapa de la historia de México en cada una de las regiones. Una riqueza tremenda que se obtuvo de esa misiva, y Francisco Campomanes fue el responsable, o fue el que de alguna manera asumió con un sentido de la historia y hace presencia o pisa fuerte con este libro al que tú te referías. Mira, mi querido maestro Abel, fíjate que es muy importante resaltar esto. Yo créeme que agradezco mucho la invitación que me hacen para estar aquí hablando de esta investigación. Es muy importante porque lo que ha sucedido en nuestro país es de que cuando yo decía que se ha tenido injustamente olvidado al sacerdote Campomanes, lo digo con conocimiento de causa, y no me dejarán mentir ustedes y el público que nos está escuchando y viendo, que se ha privilegiado la visión nacional, y ahí están las grandes figuras, que no se minimizan desde luego, las grandes figuras de México, pero esa luminosidad, esa brillantez ha opacado las historias regionales. Entonces las historias regionales se tienen que reivindicar, porque no se entiende el acontecimiento nacional sin antes ir a la raíz. Claro. Y lo digo con conocimiento de causa, insisto en esto, porque esta investigación, por ejemplo, el libro de Campomanes que ahí se está exhibiendo, allí en el contenido de ese libro, Campomanes siempre sostuvo que la independencia de México se inició en la región central del estado de Veracruz, y no hablando tuvo específicamente, y no tuvo empacho en manifestar que Huatusco era un lugar señero junto con Coscomatepec para poder entender el proceso de inicio. Pueblo mágico, por cierto, ¿no? Sí, Coscomatepec. pueblo mágico y también y histórico. Y del PAN, Uh-huh. y muy querido pueblo de Coscomatepec por parte de todos nosotros. Sí. Ahora, que allí manifiesta Campomanes que es donde se inicia prácticamente el movimiento de independencia en lo que se refiere a la exportación de este movimiento de independencia. No, vaya, sin negar el hecho de Dolores Hidalgo con el padre Miguel Hidalgo, que es el acontecimiento más importante como punto de partida. Bueno, entonces Campomanes, a ver, algo muy rápido. Campomanes proviene de una familia de origen español, sobre todo del papá. Sí. Aquí de la región, sobre todo de Asturias, se desprende la familia Campomanes, llega a lo que es Jalapa, llega al puerto de Veracruz y luego a Jalapa. Se asientan en Jalapa dos hermanos, el papá de Campomanes, Nicolás, y su hermano Manuel, que ya era sacerdote y que se empezó a desempeñar en la parroquia de Jalapa. Esa parroquia de Jalapa que fue el antecedente de la Catedral Metropolitana de Jalapa. Ahí conoció a lo que se refiere al papá de Campomanes, Manuel, conoció a una señora de apellido Rosado, señora jalapeña, y procrea 4 hijos: Mariano, que era el hermano mayor, José Francisco, Pascual y Mariana. Y el papá, se sobreentiende, el papá era de una posición socioeconómica muy fuerte, muy importante, y eso les permitió a los papás de Campomanes mandar a estudiar a sus 2 hijos, a Pascual y a José Francisco, al seminario palafoxiano, que era el único seminario de mayor prestigio que estaba en Puebla. Aquí en este libro vamos a poder entender el porqué de ese compromiso tan cultural que había en Campomanes. Este libro de Pedro Ángel Paló, que habla precisamente sobre el Varón de Deseos, que fue el virrey y obispo Palafox, José Palafox de Mendoza. Este virrey que fue ave de tempestades, pero que legó dio una herencia muy importante en materia arquitectónica, en materia cultural, con un compromiso muy fuerte para esa cohesión cultural y en todos los aspectos, entendiendo que cultura es
todo lo que hace el hombre en lo que después sería el proyecto de nación de nuestro país. Bien, entonces terminan sus estudios los hermanos, se regresan allí. El hermano de él va a hacer la labor y la formación la va a obtener de abogado. Llegan a Huatusco, el obispo Palafox le encomienda llegar en su calidad de teniente párroco a Huatusco, y ahí va a tener triple función. Va a ser párroco, va a tener la vicaría también, y va a tener la función como de abogado en lo que se llamaba en aquel tiempo el derecho eclesiástico, que le permitiría confirmar a todas las gentes, función que le es pues encomendada fuertemente al obispo, pero que Puebla abarcaba a toda la zona de Veracruz, y en aquellos momentos era muy difícil que el obispo se acercara a esta zona y daba esas encomiendas. Ahí recibe entonces, siendo párroco de Huatusco, la misiva del Supremo Gobierno, tanto del Supremo Gobierno del Virreinato como el eclesiástico, que estaban fusionados, y entonces ellos, los sacerdotes, tendrían que hacer una especie de registro, de reporte, esta es la palabra indicada actual, un reporte de lo que estaba sucediendo con el movimiento insurgente de nuestro país. Hay algunas cosas, dice Leonardo Pasquel, que logró rescatar a través de su editora y proyectar algunos trabajos que se rescataron, la gran mayoría por sacerdotes, y otros que no se han podido rescatar y que allí están esperándonos en los archivos para investigar. Sería el caso de este otro libro, me voy a permitir leerlo: Memorias de lo acontecido en Córdoba en tiempo de la Revolución para la historia de la independencia mexicana 1827. Aquí interviene otro sacerdote de apellido Isasi, que nos va a permitir entender esa labor que hizo Campomanes y este cura Isasi en la región de Córdoba, para entender cómo se crea Córdoba, cómo se logran los tratados de Córdoba, etcétera. Volviendo a la ciudad de los 30 caballeros, que eran de los caballeros, ¿de dónde venían? Dice la historia. Venían de, dice la historia, su tradición, que venían de Huatusco, la gran mayoría. De los caballeros. Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a decir eso, Daniel? Oye, ¿no? Por favor. Pregúntenme de mi puerto de Veracruz o de Tlacotalpan, y yo voy a decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Así es. Cualquier cantidad de cosas. Vas a decir que los 30 caballeros eran jarochos. Así es, sí, muy bien, Daniel. Y bueno, entonces agrego ahí, realiza este estudio Campomanes, trae la especialidad también de historia, tiene un doctorado en teología, tiene una especialidad en historia, hecha en el seminario Palafoxiano de Puebla, y ya una vez que edita esto, se presenta al ayuntamiento, y en el ayuntamiento les dice que ha concluido este reporte. Y es entonces como el trabajo que aquí tenemos pasa por tres manos. Primero lo explica Leonardo Pasquel en este libro, primero lo edita lo que es la municipalidad, el gobierno local. Leonardo Pasquel no puede tener un acceso así muy fuerte hacia esa edición, lo cual provoca que venga una segunda edición. En este libro presenta Leonardo Pasquel en lo que son las primeras páginas, nos va a presentar la portada en este libro de la de la segunda edición. Esta segunda edición me voy a permitir mostrar. Sí, mostrar, porque hace rato dijiste, me voy a permitir leer este libro, y yo dije, no, ya no acabamos el programa. Bueno, a leer la portada. Muy bien. Y en este libro, aquí viene probablemente el interés de las contribuciones de estos señores ministros de la Iglesia Católica. Nos tenemos que remontar a Coatepec, dice Leonardo Pasquel en aquel libro, que acá se pide la colaboración de la editora de la familia Rebolledo.
La familia Rebolledo de Coatepec tenía una imprenta en aquellos momentos y hace una edición de mejor presentación sobre el libro que se había editado por el gobierno local de aquel tiempo. Interviene en esa imprenta, intervienen Juan Rebolledo y sobre todo Matías Rebolledo en esa familia. Aquí también debo decir que esto va a ser motivo de que en otra ocasión, si ustedes me dieran esa oportunidad, claro, hablarles, muchas gracias maestro, hablarles de uno de ellos, que es el sacerdote que habla aquí como figura protagónica de este libro. Va a ser párroco también de Huatusco y párroco de manera simultánea en Coatepec y con una gran presencia en toda esa zona. Entonces se da a conocer el libro de Campomanes. Es entonces cuando Leonardo Pasquel agarra y ve las características de esa edición y dice: creo que ha llegado el momento de que yo haga un trabajo editorial de mejor presentación aún. Recordemos que el licenciado Leonardo Pasquel es creador de su propia editorial. El licenciado Leonardo Pasquel era una persona de gran solvencia económica y había tocado puertas en distintas oficinas para que le permitieran, porque ya tenía la inquietud de crear una colección, le permitieran apoyar a este trabajo editorial, y dicho por él que le cerraron las puertas. Entonces llegó un momento en que su familia le dijo: pues mira, no te preocupes, del capital que tenemos nosotros vamos a crear nuestra propia casa editorial. Y es así como sale la casa editorial Citlaltépetl y corre a cargo la presentación Colección Suma Veracruzana, y se echa a cuestas el compromiso Leonardo Pasquel, el abogado, de empezar a dar a conocer estos trabajos con motivo de que en esos momentos se celebraban en nuestro país los 150 años del inicio de la independencia de México, y no se habían difundido con esa proyección que lo hizo el licenciado Leonardo Pasquel. ¿De qué trata el libro? El libro trata de esa narración, ese reporte que va a hacer Campomanes sobre la presencia insurgente en Huatusco. Y va a aparecer a lo largo de las páginas de este libro pues una figura muy importante para todos nosotros los veracruzanos. Me estoy refiriendo a Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria va a hacer un recorrido a través de ese movimiento insurgente en toda esta zona central. ¿Por qué hacer énfasis y estar mencionando de manera insistente la zona central? Pues porque eran los caminos obligados para poder entender cómo se lleva a cabo el movimiento de independencia en dirección hacia México y en dirección contraria de México hacia esta zona. Había las tres villas, que era Jalapa, la ruta obligada por Jalapa para llegar a lo que hoy es la Ciudad de México o la capital de la Nueva España, y la ruta de Córdoba y Orizaba. Ibas a preguntarme algo, ¿verdad, maestro? Perdón, me viste la intención. Es que tras de cámara, antes de que iniciáramos, yo te preguntaba por qué Campomanes, y en este momento estás haciendo la reflexión precisamente de tu motivación para el estudio de Francisco Campomanes, y por eso me quedé así, eso era lo que... Sí. Y a lo mejor no te supe preguntar tras de cámara, y tú solito ahorita has llegado a esta parte de ¿por qué estudiar a Francisco Campomanes? Nos vamos a ir a una pauta y regresamos, porque apenas es el hilito donde estás empezando a dar la importancia del por qué Campomanes. Regresamos.
Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Estimado auditorio, estamos de vuelta con nuestro queridísimo amigo Daniel, historiador, y de repente, ¿cómo diría yo? Que no, frustrado, ¿no? ¿Verdad? Tu carrera religiosa, no, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Que fue cortada simplemente, ¿no? Pero que le da ese hecho de haber intentado en el seminario y por razones personales, familiares, no pudo continuar. Le da ahora esa vocación de historiador de los hechos religiosos, y ¿no? esa motivación. Y exactamente, y la motivación. Y justamente con esa pregunta que yo hacía tras de cámaras al inicio, era por qué Campomanes, y yo hace rato tuve algún gesto que él dijo, me querías preguntar, ¿no? Bueno, pues era eso precisamente, ¿cuál es la motivación de tu investigación? Y justamente hicimos la pausa cuando dabas entrada a esta parte de la motivación de tu investigación sobre Francisco Campomanes. Y algo antes de que entre al tema que dijiste ahorita, Abel, que es esa dualidad, ¿no? Igual que Francisco Campomanes, porque él también, o sea, hizo vida familiar, pero también esa parte no la entendí, quiero que también me la platique. O sea, fue historiador igual, fue alguien que, no sé si primero
fue dedicado a lo religioso y después hizo una vida en pareja. No, mencionaba yo que fue siempre la pareja inseparable, porque fue un gran hermano. Entonces a donde él se desplazaba lo acompañaba su hermano Pascual, que había estudiado en el seminario de Palafoxiano, y ese sí hace la carrera de abogado, pero luego pues diríamos que rompe ese vínculo con la cuestión sacerdotal para hacer una vida en pareja. Se casa, tiene hijos, y por ejemplo, estando en Huatusco, para ampliar esa pregunta que tú me estás haciendo, que me parece interesante, estando en Huatusco, siendo párroco José Francisco, lleva a su hermano Pascual, lo coloca como secretario del ayuntamiento de Huatusco, su hermano Pascual. Y de ahí la explicación por qué en el archivo de Huatusco aparece gran información de lo que poseemos sobre este gran personaje a través del hermano. Los documentos en el archivo de Huatusco dicen de Campomanes, así se empezó a colocar ese seudónimo, su hermano Pascual, porque inicialmente el apellido era así, de Campomanes, pero cuando viene el gobierno de la República, entonces los títulos nobiliarios se empezaron a hacer a un lado para decir simple y llanamente los apellidos. Ese hermano siempre estuvo ligado a José Francisco, y cuando estuvieron aquí en Jalapa también logró colocar a su hermano como secretario del ayuntamiento de Jalapa. Era una persona muy eficaz como abogado, un buen burócrata. Su personalidad de él era retraído, era a veces como inseguro, y entonces se sentía protegido con la presencia de su hermano José Francisco, que gozaba ya de ser un sacerdote muy respetado en toda esta zona. En ese sentido, es entonces cuando Campomanes, decía yo, elabora este libro, y me había yo quedado en la parte, antes de regresar a este espacio, me había yo quedado en la anterior cápsula de decir que el libro narra, es prácticamente la narración de alguien que, y aquí viene lo interesante, que termina, después de lo que había iniciado como un reporte obligado que tenía que hacer Campomanes, termina siendo admirador, pero súper admirador de la figura, la trayectoria de Guadalupe Victoria. Se enamora de la causa insurgente, del movimiento insurgente José Francisco Campomanes, y tan es así ese grado de compromiso hacia el movimiento insurgente, que termina siendo un convencido y de esta causa, y de ahí que cuando llega la revuelta y se dan los enfrentamientos entre las tropas realistas y las tropas insurgentes en la zona sobre todo de Huatusco y Córdoba, después va a ocurrir algo parecido también aquí en Jalapa, pero hay testimonios escritos en la zona de Coscomatepec y de Huatusco, cómo interviene este sacerdote, no solamente para auxiliar espiritualmente a quienes han sido aprendidos por las tropas realistas, cuando vienen los momentos de ejecutarlos, de pasarlos por las armas, sino que incluso lo vamos a ver defendiendo a las personas que habían sido aprendidas del lado de la causa insurgente para tratar de salvarles la vida. Eso va a dejar que trasluzca en su personalidad su bonomía, su generosidad, su amplísima humanidad, poniendo en práctica y en congruencia su principio cristiano de la formación sacerdotal de amar, respetar y defender la vida de los semejantes. ¿Cómo era su temperamento? Su temperamento era fuerte, era de carácter fuerte, pero a la vez era admirado en la zona de Huatusco por su gran virtuosismo a la hora de conversar. Conversar lo hacía una persona
que se detuviera la gente, tipo así Sócrates, deambulaba por las calles de Huatusco y se detenían a platicar con él, y ahí él les daba lecciones de vida muy importantes que la gente lo narra ahí en el libro. El licenciado Leonardo Pasquel se detenía para extasiarse con esa conversación y obtener un aprendizaje de vida. Debo decirles que es tal el arraigo en Huatusco que ahora, si nosotros visitamos Huatusco, las calles están clasificadas por números. Esta clasificación por números se cambió en la nomenclatura cuando estaba de presidente municipal el doctor Luis Vega y Gómez, pero antiguamente las calles tenían nombres de personajes, y lo que ahora es la calle 5, antes esa calle 5 se llamaba calle de José Francisco Campomanes. Daniel, en muchas ciudades las calles son con nombres de personajes históricos. Jalapa no es la excepción, Veracruz, y curiosamente en la zona, en Orizaba es número, poniente, tal, en fin, ¿no? Y Puebla, y como dices, Huatusco. Yo quiero suponer, no recuerdo Córdoba, pero creo que también. Córdoba, sí, Córdoba, Huatusco, no sé, Coscomatepec. Coscomatepec, sí. También. Hasta la fecha, ahí todavía conservan varias nomenclaturas. Combina, ok. Sí. ¿Tiene alguna explicación que nuestro auditorio pudiera... yo no la tengo, y que nuestro auditorio pudiera... Yo me inclino a pensar, maestro, a pensar, y bueno, mi postura es de que las calles deben conservar sus nombres de acuerdo con los personajes. En razón de que, pues porque eso le da identidad histórica a la población. Y luego, ¿por qué se hace ese cambio hacia las numeraciones? Pues ahí entra una especie de tipo comercial, de una especie de pragmatismo, de sentido práctico de las cosas, de mayor eficacia en la ubicación, en la logística, de movilidad y demás, en el trazo urbanístico, la identificación de la ciudad. Pero yo siempre he sido partidario de que se conserven los nombres anteriores. Bien, entonces ahí decía yo al inicio de esta conversación, yo quisiera que me permitieran entonces agregar, y lo voy a relacionar ahora con Jalapa. La parte fuertemente productiva está en Huatusco, al quedar este testimonio histórico a través de la presentación del libro. Entonces vamos a ver en sus páginas ese transcurrir del movimiento insurgente y cómo Guadalupe Victoria va a estar haciendo esos recorridos y con las hazañas propias de este personaje, gran personaje de la historia nacional. Llega el momento en que está la admiración de Campomanes por Guadalupe Victoria, que le propone que en Huatusco, al nombre de Huatusco, se le agregue de Victoria o de Guadalupe Victoria. Le manda una carta, ya estando Guadalupe Victoria en México, en la Ciudad de México, y lo cual la respuesta de Guadalupe Victoria es no aceptar, porque dice él en la carta de contestación a Campomanes de que no es esa su intención, de que él ha luchado por la emancipación del país, pero no para que hoy diríamos, para que se diera una satisfacción de ese ego. Eso es lo que da a entender. Humildad que hoy no se tiene, ¿verdad? ¿No? Hoy queremos pasar a la historia a como dé lugar. ¿Las casas en Huatusco siguen pintadas del mismo color? Como hace algunos ayeres. En una gran parte, recuerdas bien, Huatusco tiene esa peculiaridad que a lo que te refieres fue sobre todo en el año, a partir del año de 1975, 1976, cuando se tomó ese acuerdo de tener un solo color. Ahora ha ido cambiando, pero ojalá efectivamente, como tú dices, se
pudiera regresar a esa uniformidad y esa uniformidad histórica, porque también forma parte de la uniformidad histórica. De la identificación de un pueblo, ¿no? Porque yo así lo conocí, Huatusco en el 79, entonces no tenía muchos años de que se había establecido ese acuerdo. Por cierto, el restaurante al que ibas a comer sí, tenía ese color pintado. Tenía ese color. De hecho, creo que tenía mucho que ver que también el tipo de arquitectura, porque todas las casas así de, yo me acuerdo siempre haberlas visto bicolores, sí. O sea, en color, no sé, color blanco como óxido, como ¿no? con vino, como color vino, ¿no? Llaman la cenefa, ¿no? y su marquito en el color vino. Y casi todas las casas del mismo tipo, a lo mejor ahorita como... Por eso me puse esta... Sí, ya me di cuenta, sí, ya. Estás ad hoc a la para temporada honrar, también electoral. Para honrar a Huatusco. Este legado, a partir de la misiva de a lo que tú haces referencia, en donde digamos que los presbíteros, a través de los... ¿cómo se llaman los arzobispos o los obispos? Sí. O, en aquel entonces las jurisdicciones, de esa misiva, para ir dejando testimonio a través de estos reportes sobre la historia regional. Ese es el legado que después uno de los herederos fue Luis González y González, estoy en lo cierto, sí. Que se perdió además, y él fue uno de los que rescatan o intenta rescatar la historia regional de nuestro país. Y aparte de ello, es una personalidad muy inquieta y muy integral. Él es un sacerdote constructor. En este libro podemos encontrar, anterior a la parroquia de San Antonio de Padua, que es de corte modernista en la actualidad, cuando él llega, Campomanes llega a lo que es Huatusco, había esta parroquia, sobre todo esta, la que estoy señalando con mi dedo, una parroquia bellísima, con un estilo que tenía ahí una combinación. Yo no sé si le pueden hacer un acercamiento ahí. A ver si si me ayudas ahí, Tete. Ahí podemos ver que esa parroquia es la anterior, decía yo, a la parroquia de San Antonio de Padua, y ahí está mi dedo, bellísima, en su acabado. Sí, qué bonito. Y luego la del otro extremo, donde está tu dedo, Tete, es la misma, pero después de que pasa el terremoto tan fuerte que generó consecuencias muy fuertes en toda la zona central de Huatusco. La 1937. La torre segunda, la más pequeña, es la que ya no aparece, ya nada más se queda esa primera torre. Y pues a él le toca construir cuando llega como párroco, esa parroquia bellísima. Es una persona muy completa. Ahora, yo tendría que decir, porque probablemente el público que nos está escuchando tendría una pregunta, bueno, entonces Jalapa no tiene que presumir. No, sí tiene que presumir. Un paréntesis antes de entrar en eso. Cuando deja de ser párroco en Huatusco, lo mandan las autoridades eclesiásticas superiores, lo mandan de párroco a Naulinco. Y ese Naulinco, cuando vuelve a insistir a Guadalupe Victoria que Naulinco lleve su nombre, y por eso es que en la actualidad decimos Naulinco de Victoria también. O sea, mira. Y ese es el origen. Ese es el origen. Naulinco de Victoria y Huatusco de Victoria. Sí, porque él no quitó el dedo del renglón, y entonces logró convencer de que Naulinco llevara el nombre de Guadalupe Victoria, que ya sabemos que Guadalupe Victoria era su seudónimo, ¿no? No era su nombre así propiamente dicho. No. Su nombre es muy largo de él, pero lo voy a resumir así: Félix Fernández. Es una parte de su nombre completo y a la vez real. Pero ahí están las huellas. En Naulinco nos vamos a encontrar, y ahí está una línea de investigación muy fuerte en Naulinco. ¿Dónde más va a estar de párroco? En Medellín. Muy cerca de Veracruz. Muy cerca de Veracruz, y también
línea de investigación en la que estoy involucrado apuntan varias cosas en lo que es Córdoba y Orizaba. En eso estoy también avanzando en esta segunda etapa de la investigación. Y siempre dejando algo. Sí. Siempre dejando algo. ¿Qué sucede en Jalapa? En Jalapa va a estar de párroco. Recordemos, a ver, algo muy rápido. Está el Palacio de Gobierno que conocemos en Jalapa, aquí en la zona centro, sí. Y lo que a su lado derecho es el Parque Juárez. Ahí estaba la presencia de la orden religiosa de los franciscanos. Había un convento, un convento muy importante, que cumplió un papel muy importante, y que después, con el paso del tiempo y la evolución misma de la sociedad, llegó el momento en que se tuvo que quitar. Además, el edificio se fue pues alterando, ya no se le dio el mantenimiento adecuado, y se construyó, o algo que dio paso a la realización, al brazo extendido del convento de San Francisco, ahí en el Parque Juárez. Una consecuencia de eso, de dar paso en esa evolución, fue la parroquia de Jalapa. Que de ahí sí tuvo injerencia, ¿no? ¿A qué estoy haciendo alusión? A la actual Catedral Metropolitana. Recordemos que la actual Catedral Metropolitana lleva más de 150 años de haberse erigido como tal. Entonces ahí él va a fungir como párroco. Él va a vivir, no olvidemos también que no es la única parroquia que había en esos momentos. No podemos olvidar lo que no sabemos. Tú nos tienes que decir, Daniel. Bien, tú nos tienes que decir. Perfecto. Ilustrarnos. Yo hago un paréntesis antes de, porque hablas de este convento, a lo que es ahora el Parque Juárez. Sí. Hay una réplica en el Ágora. No sé si es correcto decir una réplica. Claro, ¿sí? claro. Una réplica en el Ágora de ese convento. Bueno, yo los que invito. Valdría la pena que nuestro auditorio sepa y que lo vayan que lo a ver visite. y lo conozcan ahí en el Ágora de la ciudad. Y yo los invito a que también, cuando nos metemos ahí a lo que es el Ágora ya propiamente dicha, ahí por el área de la cafetería y todo, ahí conserva algunas cosas de ese convento. Ahí yo sugeriría, te quito tantito los lentes, no te preocupes, este libro que se llama Monumentos Coloniales de Jalapa, de la maestra Ludivina Gutiérrez. Y aquí vienen fotografías muy importantes de lo que era inicia precisamente hablando del convento de San Francisco, el convento franciscano, y nos van a aparecer imágenes bellísimas que nos van hablando. Incluso vean por acá los altares, los retablos. A ver si nos a lo pueden, mejor sí, si nos puede ayudar producción. Sí, ya estamos ahí ubicando, ya. Sí. Ya ahorita nos hacen. Entonces ahí podemos observar que estoy señalando ahí. Esto es para poder entender así, exacto. Sí, para poder entender, vean qué interesante la similitud que tiene ese edificio con lo que es ahora la fisonomía de la Catedral Metropolitana. Todo eso se podía apreciar y se podía ver, y los jalapeños de antaño podían observar en lo que hoy es el Parque Juárez. De hecho, es una toma poco común. Muy poco. Y esos pilares que tiene de estructurales son los que son están de en alguna revolución. manera, y también creo que en San José. Exactamente. En San José también. Entonces, para eso que afirman ustedes, nos deja ya traducir lo que es la influencia cultural de los franciscanos en materia de construcción. Esa es la parte de ahí donde estás pasando el dedo, Tete, es la parte de lo que sería revolución. Ahí está esa fisonomía, se conserva, ¿verdad? Que todavía se conserva. Y luego hacia abajo la otra imagen, Tete, así, ahí podemos ver los altares que tenían también dicho convento. Era un convento pues muy importante, ¿no? y grande, ¿no? Muy grande, y grande. Y bueno, entonces conforme van viendo esas imágenes, yo tendría que agregar que la parroquia, que es la hoy Catedral Metropolitana, allí se empieza a construir.
sobre este terreno. Ya no es la única parroquia. Había otra parroquia como la de San José, en la que por cierto José Francisco Campomanes vivía cerca de la parroquia de San José, en una antigua casona. Ahí vivía con el hermano, y porque otro hermano, Mariano, que era muy amigo de... Ya lo podemos quitar. Que era muy amigo de Antonio López de Santa Anna. Él muere cuando se da una escaramuza, un enfrentamiento fuerte derivado de la guerra de los pasteles en el puerto de Veracruz. En la defensa del puerto de Veracruz, ahí muere su hermano Mariano. Bien, nosotros... Tú decías, tenemos que recordar, y yo te interrumpí, pues no podemos recordar lo que no sabemos, hablando precisamente de, ¿no? Para y más para nuestro auditorio, más para nosotros, ¿no? Algún punto que ahí tú querías hacer énfasis relacionado precisamente con la llegada de Campomanes a Jalapa y a lo que nosotros hoy conocemos como la catedral. Así es, y entonces ahí en catedral está también la presencia de Campomanes como párroco. Lo podemos ver todavía en la actualidad, él en esa visión, en ese sentido estético sobre la escultura y las imágenes, los retablos que todavía podemos apreciar ahí en la catedral. Unos que están, hay uno que está por ahí, por la zona del Sagrario, y luego muy probablemente retablos como los de el Via Crucis, que está presente a lo largo y lo ancho del interior de la Catedral Metropolitana. Y luego las esculturas de los santos que hay en el interior de la Catedral Metropolitana, a los lados, son santos que fueron traídos también, fueron donados por Antonio López de Santa Anna. Entonces Antonio López de Santa Anna, volvemos a ver esa influencia y presencia de la familia Campomanes, porque Antonio López de Santa Anna tenía un gran aprecio por la familia Campomanes. Existen documentos también de cómo fue estimulando la presencia de cofradías. Cofradía viene de co, que es junto a, fradía viene de fraterno, quiere decir fraterno, el hermano, el que está junto al hermano, pegado al hermano. Entonces hay documentos que nos hablan de cómo impulsó las cofradías, pero vuelvo entonces al asunto de los aspectos históricos. Fíjense qué interesante. Campomanes en Jalapa va a estar ligado fuertemente, va a aparecer en momentos muy importantes de la historia de Jalapa y de las cuestiones históricas y de lo que es México. Citaría yo cuando se da el enfrentamiento con las tropas norteamericanas, en la presencia hacia acá de las tropas norteamericanas, donde van a morir Alcalde y García. El confesor de Alcalde y García es Campomanes. Cuando está la lucha fuerte por la rivalidad de la esclavitud negra, porque hay una presencia de esclavos negros en Jalapa que quieren emanciparse, aparece José Francisco Campomanes defendiendo la causa del movimiento, lo que llamaríamos el movimiento de negritud. Y al inicio de la conversación esta que hemos tenido, maestro, citabas algo que me parece importante pues resaltarlo. El próximo septiembre, el próximo 16 de septiembre, tú citaste que el Colegio Preparatorio de Jalapa, Prepa Juárez, va a cumplir un aniversario muy importante, viene un programa de actividad muy, pues que ya se está trazando, muy trascendente, porque se trata de trascender ese aniversario. Se van a cumplir 175 años de la creación del Colegio Preparatorio, y en la creación del Colegio Preparatorio está presente Francisco Campomanes, porque José Francisco era muy amigo de Antonio María de Rivera, y Antonio María de Rivera, que es el gran impulsor de este colegio, que no siempre estuvo allí, porque también tuvo otras ubicaciones,
y otras denominaciones, por ejemplo, se llamaba Colegio Nacional de Jalapa. Bueno, Campomanes, por instrucciones de Antonio María de Rivera, le toca elaborar los estatutos y la configuración de los planes y programas de estudio del colegio, lo que hoy llamaríamos la currícula. Qué interesante. Es 16 de septiembre, ¿no? El 16 de septiembre. Ya producción nos tiene agendado precisamente eso, y seguramente que estaremos acudiendo a ti para que nuestra presencia en el colegio preparatorio no tenga un carácter turístico. Con mucho gusto. Si estás de acuerdo y claro, si producción y nuestro presidente del consorcio lo autoriza, seguramente que te estaremos pues acudiendo a ti y por qué no a los miembros de la crónica, que seguramente que van a estar ahí, claro, también, ¿no? Entonces es muy probable que incito, Jalapeando tenga esta posibilidad y experiencia de vivir, de festejar este aniversario, esta conmemoración que se va a tener de la creación de la fundación del colegio preparatorio. Quisiera concluir porque el tiempo avanza y nos indican que debemos ir te voy a contratar de conductor. Quisiera que me permitieran concluir, Tete, querida, claro, maestro. A ver, pues el dato que dije también al inicio, de que en el avance de la investigación, yo sé que los jalapeños se sienten orgullosos de contar, porque dicen las crónicas que José Francisco Campomanes nace en Jalapa, pero resulta que aquí hay otro libro que se llama Escritores Veracruzanos, reseña geográfica y antológica. Lo escriben Francisco Illescas y Juan Bartolo Hernández. Entonces aquí en la primera parte Papelito habla, Daniel. Dice, así es un libro que acabo de adquirir, y dice: el presbítero José Francisco Campomanes vio la luz primera en el pintoresco pueblo de Huatusco a fines del siglo XVIII. ¿Qué les parece? No te podías quedar con ganas de defender eso, también. Pero también. Y qué bueno. Estimado auditorio, nos quedamos con mucho. Siempre va a pasar lo mismo. Un tema con carácter histórico nunca va a poder ser agotado. Y una investigación que no está cerrada. Y además una investigación que no está cerrada. Así y que cuando la cierra se va a abrir otra brecha. Eso va a pasar siempre. De tal manera que yo espero que podamos contar con Daniel Méndez. Digo Vivanco, ¿no? Vivanco, para que nuestra compañera se sienta así orgullosa del pariente. Seguramente que podremos contar con Daniel Méndez Vivanco, historiador, con una línea de investigación en este momento, sin cerrar, sobre el presbítero y doctor en historia Francisco Campomanes. No nos da tiempo. Lo haremos seguramente en otro momento, con una escala en el colegio preparatorio el próximo 16 de septiembre, desde luego, si nos lo permiten. Nos tenemos que retirar. Tete. Muchísimas gracias, Abel, y muchísimas gracias, pariente. Y pues nos quedamos con esto, y yo me quedo con una reflexión, porque Daniel es de Huatusco, pero dice que tiene el corazón en Jalapa, igual que Francisco Campomanes, que sí era huatusqueño, pero tenía todo que ver con Jalapa, entonces ya son totalmente jalapeños también. Y bueno, pues a los estimado auditorio, pues no dejen de darle like en Facebook, en Sociedad 3.0, suscríbanse en YouTube, Sociedad 3.0 Televisión. Nos pueden seguir en Twitter, Sociedad-30. Y ya saben, todos los jueves estaremos, como lo hacemos desde hace un poquito más de un año, jalapeando, caminando Jalapa y sus alrededores. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a los dos. Daniel, muchas gracias.